Muy buenas, Confidentes. Hoy os traigo otro capítulo más. ¿Y cuánto tiempo sin veros a todos? Estoy muy contento de empezar otra vez en 2021 a hacer vídeos. Ahora tengo bastante más tiempo, así que me vais a estar viendo más a menudo. Quiero agradecer a todo el mundo que se ha preocupado por mí. Ha habido mucha gente preguntando dónde he estado. He estado en Madrid y he estado buceando y he estado viajando. Así que ahora que tengo un poquito más de tiempo, os voy a traer algunos acuarios que he creado en Madrid. Os voy a enseñar que esto es un Iwagumi, pero es un Iwagumi muy especial. Es un Iwagumi bastante complejo a nivel técnico, a nivel de ejecución. No solo porque luego veréis más adelante la gran cantidad de tierra que tiene, sino porque está conceptualizado a nivel de diseño de una manera bastante diferente. En este caso, la idea del Iwagumi está basada a partir de los colores rojos, los colores otoñales. Cuando creé este acuario era en otoño de 2020 y no tenía sentido crear acuarios verdes, primaverales, de verano. Entonces, llegando por primera vez a Madrid en finales de agosto y sobre todo en principios de septiembre y mediados de octubre, nos propusimos a crear este bello acuario. Es un acuario que está tapizado a partir de rotalas y está tapizado en rojo. Pero no solo es rojo, si miramos vamos a ver un montón de matices de rojos, naranjas, verdes, unas tonalidades que la verdad son bastante curiosas de ver tapizados en estos colores. Queríamos crear un Iwagumi, pero no queríamos caer a veces en las cosas típicas de tapizados verdes con Cuba o tapizados verdes con Monte Carlo, queríamos crear una sensación totalmente distinta cuando uno mira este tipo de acuarios, de este tipo de Iwagumi. Si vemos aquí hay otros colores verdes en las partes de debajo donde no llega tanta luz y esto se consigue a partir de un trabajo bastante elaborado de hierro. Un control de iluminación, un control de profundidad, un control de nutrientes y un control de adición de hierro. La verdad que este acuario a nivel técnicamente de balancear los consumos es bastante difícil. Con eso lo que consigues es frenar el rojo, que no se te vaya el rojo a todo de color rojo y frenar el verde para que te coja esa tonalidad intermedia. Entonces lo que tenemos aquí es un montón de matices de rojos, de verdes, de naranjas y están combinando obviamente el Iwagumi clásico, que en este caso a partir de piedras de granito. Si os fijáis en la parte de atrás, como estáis viendo, hay una gran cantidad de tierra, que en este caso era Amazonia de Hada, o sea, prácticamente lo cubre hasta arriba, solo hay unos 5 centímetros en la parte de arriba, todo lo demás está cubierto por toneladas de hada. Esto también a nivel estructural hizo que tuviéramos que utilizar bloques de, de ladrillos con mucho cuidado para no romper el cristal de abajo, porque no solo las piedras de granito que pesan bastante iban a estar posadas encima de los ladrillos, sino que también la tierra iba a crear también mucha presión en la parte de abajo. Entonces tuvimos que poner en la parte de abajo un acolchado, sobre ese acolchado ladrillo, sobre ese ladrillo un asentamiento primero de hada y luego posteriormente pusimos las piedras de granito, dando esta sensación que unas quedan más arriba, otras abajo en las posiciones clásicas de el Iwagumi. También la utilización del granito en esfera fue salirse también un poco de lo común. Normalmente cuando se crean los Iwagumis se tiende a tomar piedras un poco más alargadas, un poco más con aristas, un poco más para crear esa sensación bueno, pues de imperfección, pero en este caso cogimos piedras esféricas para romper esa estética. Son dos pantallas Twinstar 900 S o SA, no me acuerdo ahora mismo, y sí que es cierto que tenían ciclos lumínicos muy concretos para poder no pasarte con los rojos, para no pasarte con los verdes, y que quede todo tan heterogéneo a nivel de color. Utilizamos un drop checker que era el de JBL si no recuerdo mal, y a nivel de adición utilizábamos el red de Azo
de la marca Azo, el de hierro de Azo, pero el específico para subir rojos. Utilizábamos el abonado de Sikem y utilizábamos un pelín el abonado de Hada. Con estos tres marcas conseguíamos estas variantes, estos tonos y este crecimiento, que era un crecimiento, mucha gente no se lo cree, pero no era un crecimiento rápido, que normalmente las rotalas en esta en estos modelos de Iwagumi con tanta iluminación tienden a crecer muchísimo. Estaba muy bien balanceado el nivel de adición de nutrientes para que no subiera para nada. Normalmente está lleno hasta arriba y los peces que estaban en combinación son Iraterinas verneri. A mí me gustan mucho las Iraterinas, combinaban muy bien porque no quería un pez que llamara la atención, porque al fin y al cabo la gracia de este Iwagumi es el rojo, es el tapizado rojo, y la iraterina tenía el mismo tonalidad de rojo, de verde, de dorado, de ocre, de anaranjado, sobre todo los machos cuando estiran las aletas. Y el tono también de la aleta dorsal negra perdón, la aleta anal de las iraterinas también encajaban muchísimo, se mimetizaban completamente con este tapizado que, si os fijáis, tiene puntos negros también de oscuridad. Entonces, ese es el trabajo. Ahora, si os fijáis, estaba en pleno burbujeo de CO2 porque tenía inyección. Si os fijáis, ahí también hay unos zorros siamensis que me ayudaban con el tema de la limpieza, pero la verdad que la combinación era al natural era bastante hermosa. ¿Qué más decir? En este caso creo que tenía un filtro JBL y tenía además, por eso estáis viendo el agua tan clara, tenía un clarificador, que es el último clarificador que ha sacado Fluval, que es el pequeñito que se instala en la salida del filtro, del filtro en este caso JBL, y las dos entradas son las dos pipas, las Lily Pipe, una para frenar el flujo, porque no queríamos aumentar el flujo dentro del acuario, y la entrada es también de cristal. El tubo nos falló porque yo lo quería en transparente, pero al final tuvo que ser negro porque hay mucha iluminación y al final se ponían feos. Entonces, la entrada sí que es cierto que las Lily Pipe eran cristal, pero lo que era el tubo decidimos al final por, por practicidad de limpieza y mantenimiento ponerlos de color negro. Y luego además también este acuario tenía un filtro JBL, el ProTemp, el externo. Era un acuario que no quería que internamente tuviera ningún obstáculo, que la belleza de todo el proyecto se basara en la construcción de la luz, el reflejo con los tonos rojos de suelo y el granito en la tonalidad blanco y negro, y no quería que hubiera ninguna distorsión a nivel de calentador o de otra cosa, solo las Lily Pipe. Y sí que es cierto que en este caso el drop checker lo poníamos, pero tal y como lo poníamos luego lo sacábamos y ahí íbamos rellenándolo cada vez que había que hacer la medición, aunque muchas veces utilizábamos el CO2, el test de gotas, para calibrar bien en qué cantidad se estaba inyectando de CO2. Si no recuerdo mal, el CO2 se variaba de cantidad de CO2 dependiendo de unos horarios, se paraba a la noche, pero luego habían momentos en el día cuando estaban las dos encendidas que se inyectaba más CO2 y luego otras veces que había menos inyección de CO2 con el mismo propósito, controlar el crecimiento, controlar la coloración y controlar los diferentes matices que había en el tapizado. Este proyecto se intentó en algún momento introducir algún otro elemento, como por ejemplo ¿cómo se llama? Espera. Hubo un momento que introducimos un tipo de musgos y luego introducimos Utricularia graminifolia, la planta carnívora subacuática, aunque realmente luego la retiramos porque el proyecto quedaba totalmente bien como estaba ahora mismo, y lo que hicimos fue en la parte central, si os fijáis, hay más grosor de elementos, de plantas que crecían más en la parte central. Eso también tapando la parte de arriba lo conseguimos, y en partes laterales, si os fijáis, o en la parte trasera, el crecimiento está más ralentizado. Un fino caudal y la transparencia del agua. Hacíamos cambios, si no recuerdo mal, 2 semanales, de prácticamente un 60 a 70
eran cambios bastante importantes y sobre todo sifonamos muy bien en cada uno de los campos. Una adición de alimentación muy adecuada a la población de iraterinas, sin pasarse en ningún caso, muy controlada la alimentación y unos sifonados con mucho cuidado. Una vez ya el tapizado queda totalmente enraizado, es fácil sifonar sin llevarte la arena. Y este es el resultado. A mí me gustaba siempre llenarlo siempre me gusta llenar los acuarios hasta el vértice superior, o sea que se queda todo como si fuera un cubo de cristal. Y la iluminación, la verdad que el de las pantallas Twinstar es muy buena, era RGB con blancos y también bastante interesante. Ahí se ve en el lateral el filtro UVA y se ve más transparente y la verdad que no tuvimos prácticamente problemas ni de parásitos, ni de hongos, ni de enfermedades y el agua se mantenía espectacularmente. Queríamos también dar, si os fijáis, hay una parte en la parte derecha que sube un poco hacia arriba para dar esos volúmenes que luego posteriormente, ahora no lo tengo en el vídeo, pero que luego posteriormente con el tema del podado, sí que es cierto que a partir del segundo mes hubo que salieron algunas puntas y hubo que podarlas, pero era para dar no solo la sensación plana, sino que en la parte derecha empezara a subir y se fuera directamente hasta la bola más grande, hasta el Uaishi o una cosa así. Y la parte de atrás está forrada de vinilo, como estáis viendo. La verdad que este acuario burbujeaba una barbaridad. Tuvimos un pequeño problema de alga pincel. Se nos pasó en uno de los controles el fosfato y sí que es cierto que por la parte de abajo, no sé si lo apreciaréis bien, hay un pelín de alga pincel marrón. Luego lo controlamos fácilmente con los zorros siamensis y aditando el algol de JBL en la versión de estanque, que creo que se llama Algopond. Echamos Algopond y si os fijáis las raíces eran impresionantes. Fijaros la cantidad de tierra que hay ahí se ve un poquito más el alga negra pincel. Y las raíces que creaban para hacia abajo. Cuando lo desmontamos este acuario, sacamos las placas directamente de tapizado y la verdad que quedaba impresionante. De hecho, lo primero que sacamos fueron las bolas y se quedaban las cavidades todas llenas de raíces de las propias rotalas. La verdad que este acuario es un acuario Iwagumi atípico, muy creado al estilo secretos de acuarista y la verdad que estuvo muchísimo tiempo en Aquaped y muchos de los clientes lo pudieron disfrutar y era bastante increíble porque era un punto naranja en toda la tienda. La verdad que es un acuario que guarda un muy buen recuerdo. Es un acuario que dio muchos quebraderos de cabeza a nivel de montaje. Hubo una vez que empezamos que ya sabíamos que iba a pasar, pero empezamos con placas de corcho, de Porexpan, y flotaron y tuvimos que volver a remodelarlo. Y no era la segunda idea de los ladrillos la más adecuada, pero al final por tiempos, porque no llegaba el material para alzar, porque el perlón no me gustaba El perlón es bastante inestable a la hora de situar las bolas. Al final decidimos arriesgarnos otra vez y podía haber salido mal, ¿eh? O sea, no es lo más adecuado usar ladrillo por el peso, pero bueno, pusimos en la parte de abajo el acolchado. Fijaros los matices de verde en la parte de abajo, quedaban espectaculares y luego a medida que subía cambiaba el color y mil tonalidades diferentes de rojo. Ahí se ve verdes, naranjas. Muy bonito y además era un acuario era muy especial. Si os fijáis, incluso habían raíces superficiales y eso fue una de las cosas que no contábamos una vez que estaba tan en crecimiento, empezó a echar raíces superficiales y hubo que hacer también mucha tarea de selección de raíces y de selección de tallos para cortarlo y volverlo a plantar para dar densidad y para quitar esas raíces que quedaban flotando en el agua y que no eran lo más adecuado. La verdad que encontramos piedras esféricas que encajaban muy bien
y esa era la posición. Esas piedras, si las movías de sitio, no te daba la misma sensación. Y colocar esas piedras en esas posiciones, como estáis viendo ahora mismo, fue también bastante una tarea que tardamos, esas 7 piedras, tardamos como una hora en colocarlas adecuadamente para que diera esa sensación. Con el podado la más pequeña sí que quedaba más recubierta y se veía un poquito más y ahí encajaba bien, pero esto precisamente podría ser un acuario, estas 4 piedras, y si fijamos en el otro lado, ahora lo veréis, podía ser también otro acuario, pero si os fijáis, estas 4 o estas 5 podía ser otro acuario, estas 5 estaban puestas y estaban trabajadas de tal manera de que no solo se pensaba en el conjunto, sino también en las diferentes partes, y quizá por eso la, la posición de las piedras en este caso quedaba tan curiosa y tan interesante. La iluminación, Twinstar nos ofrecía el aporte de matiz de rojo que yo quería. Otras marcas el rojo no lo tienen tan desarrollado y a mí me gusta mucho la posición de rojos que utiliza Twinstar y por eso también utilizamos 2 pantallas. No siempre a la misma potencia, así que es cierto que íbamos variándolas. Y básicamente sería esto, la colonia de irateninas eran, si no recuerdo mal, 12, que al final se acabaron poniendo 15, y hicimos pruebas también con Carinotetraodon Trabancaricus, con el pez globo enano, pero no quedaba tan bien porque el tono amarillo no se adecuaba tanto a las tonalidades. Si os fijáis en el vídeo, las irateninas tienen exactamente el mismo color que la base de las plantas, y eso era algo que a mí me gustaba. Fijaros el macho de atrás, los machos eran totalmente idénticos, se mimetizaban muchísimo con el tapizado. Y yo creo que también dentro de este tipo de estructuras, eh, el hecho en sí de que constantemente, sobre todo en los cambios de agua, pero que había una fuente de burbujas de CO2, se veía muchísima vitalidad a nivel de plantado, y se veía un trabajo, es que si os fijáis en todos los vídeos, está constantemente eh, sacando burbuja. Y la verdad que es un acuario muy interesante, es un acuario que desarrollamos y íntegramente en Aquaped, y que si os fijáis, o sea, los rojos es espectacular. Aportar los tapizados en rojo es una manera muy distinta de interpretar lo que es el Iwagumi, y no solo eso, sino también a través de la utilización de piedras esféricas, respetando eso sí los tamaños y las posiciones, que eso forma parte del Iwagumi clásico, pero aportando ese punto de innovación que a veces es bueno a nivel de renovación de lo que es la estética del paisajismo mundial. Y básicamente sería esto. Si tenéis alguna duda me la podéis dejar abajo. El acuario, si no recuerdo mal, era un beta de 280 litros. Creo que medía 1 metro por 50 por 60, si no recuerdo mal. Ahora mismo me puede ser que me esté pillando los dedos. Y eran como unos 280 o 320, 280 litros, si no recuerdo mal. Que a nivel de trabajo sí que es cierto que 1 metro no hay ningún problema cuando estás trabajando con tierra asada, pero cuando es 1 metro y tienes que subir en ese metro unos 70 centímetros perdón, unos 50 centímetros en la parte de atrás para poder hacer la bajada, evidentemente la cantidad de hada que utilizamos ahí fue bastante importante. Es un acuario muy interesante, es un acuario es que es una barbaridad la cantidad de tierra que hay en la parte trasera, que sí que es cierto que están los ladrillos para dar volumen, pero aún así tuvimos que echar varios sacos porque luego al asentarse la tierra, pues los agujeros absorben mucha de la tierra, y si os fijáis estaba en verde el drop checker para mantener lo correcto, aunque no siempre estaba. En este caso, mira, perdón, en este caso es el Fluval, no era el JBL, es Fluval que utilizaba aquí. Un 400, ¿cuál era? El 200, ahora mismo no lo veo bien. Exacto, sí, utilizamos el Fluval,
y utilizamos ahí se ve 407, sí, de Fluval. 407 con el filtro UVA y también utilizábamos un atomizador de CO2 para mezclar bien un reactor de CO2 que utilizábamos ahí con inyección. Y este es el acuario, espero que os haya gustado, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.